Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor, gloria a ti. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Amén. Es el Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo esté con todos vosotros en este día. Día santo, día de celebración en la Iglesia dentro de este tiempo de la Pascua. Estamos celebrando aquí el día de la Ascensión o la fiesta de la Ascensión del Señor. Hoy cumplimos exactamente 40 días desde el día de la Resurrección, desde el domingo de la Resurrección, y por eso la Iglesia, siguiendo el tiempo de la liturgia y siguiendo, por supuesto, el modelo bíblico del desarrollo de los eventos, pues estamos celebrando ese momento en el que el Señor es ascendido otra vez a la diestra del Padre, aquel lugar para tomar la gloria que le pertenecía desde el principio. Recordemos que el Señor Jesús en su oración le decía claramente al Padre, ¿no?, que Él disfrute de esa gloria que tuvo con el Padre desde antes que el mundo fuera, ¿no? Jesús, como el Verbo eterno del Padre, desde la eternidad y hasta la eternidad, en la unidad del ser divino, del trino Dios, ha estado siempre con el Padre y el Espíritu en ese seno mismo del Padre, ¿no?, en la misma Santísima Trinidad, pero en un momento concreto Él encarnó, se hizo hombre por causa de los hombres y de nuestra redención, como confesamos en el credo. Vamos a pedirle al Señor una vez más que envíe su Espíritu a nuestros corazones y meditar un poco en este precioso misterio. Te bendecimos, Señor y Dios nuestro, y te suplicamos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros. Ilumina nuestro entendimiento, nuestro corazón, y dispón nuestra voluntad para que tu palabra sea viva y eficaz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En este Evangelio, San Lucas, el evangelista, ya al final del Evangelio nos dice que en ese momento, cuando el Señor resucitado, dentro de las varias apariciones que tuvo a sus discípulos, en esos momentos también íntimos que Él tiene solamente con los discípulos, les abre el entendimiento. Esto lo hemos visto en varios momentos de la resurrección, de las apariciones del Señor resucitado. Recordaos los de Emaús, recordaos los mismos discípulos en el aposento alto, y Jesús se aparece en una secuencia de domingos, como nos muestra el Evangelio de Juan, y esto ya es el mensaje claro del Señor de que la Iglesia tiene que reunirse y congregar el domingo, que es el día de la resurrección. Y en ese día el Señor se hace presente en medio de su pueblo. En ese momento el Señor abre el entendimiento a los suyos para que comprendan la palabra de Dios,
Y en ese momento el Señor come con los suyos, es decir, el Señor está inaugurando claramente el culto cristiano. Está mostrando que la Eucaristía, la fracción del pan y la palabra de Dios, que son el contenido esencial del culto cristiano, nos manifiestan a Cristo vivo en medio de su pueblo. Cada vez que la Iglesia se reúne, como digo, especialmente para celebrar en el domingo la resurrección, pero cada vez que el pueblo se reúne, más un día como hoy que estamos celebrando la ascensión del Señor. Y aquí en Lucas 24:45 vemos a Cristo abriendo el entendimiento de ellos para que comprendan las Escrituras. Estamos viendo a Cristo resucitado, pero todavía no ascendido, y les abre el entendimiento y les dice, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase al tercer día. ¿Cuántas veces Jesús le dijo esto a sus discípulos? Muchas veces durante su ministerio. Antes de la cruz, los evangelistas nos muestran que el Señor les decía a sus discípulos que era necesario que todo esto ocurriera. Ellos no entendían claramente a qué se refería, y en algunos momentos se oponían abiertamente como lo hizo Pedro, ¿no? Entonces ellos obviamente no tenían claro que era necesario, y lo que significa pues que era necesario es que si esto no ocurría, no había salvación, no había iglesia, no había redención, no había, por supuesto, el cumplimiento del plan de Dios. El cumplimiento del plan de Dios en Cristo incluía e incluye necesariamente la pasión y la muerte de Cristo y su resurrección. Y estos dos eventos son, por decirlo así, el corazón del querigma, del anuncio del Evangelio. La muerte y la resurrección del Señor. Son el corazón, pero no son solamente ellos. Vamos a ver, por supuesto, que la resurrección no solamente es el aspecto de que el Señor resucitó en ese momento, sino que la resurrección incluye también la glorificación de Cristo, que es obviamente su ascensión y su reino a la diestra del Padre, que es lo que vamos a ver, que estamos celebrando especialmente en un día como hoy. Pero Jesús les deja muy claro a los discípulos que era necesario que esto ocurriese, las aflicciones y la muerte de Cristo y su resurrección. Y también les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, ¿no? Jesús está diciendo es necesario de igual manera que ahora que se ha cumplido lo que estaba escrito acerca de mí, la muerte y la resurrección, porque le están viendo ahí resucitado, igualmente es necesario el anuncio de este querigma, el anuncio de Cristo muerto y resucitado al mundo. Por eso es que el anuncio del Evangelio, cuando nosotros predicamos el Evangelio a alguien, tenemos que anunciar a Cristo, su muerte y su resurrección. Si no estamos diciendo a la gente que Cristo murió y resucitó para salvarles, pues o estamos predicando el Evangelio a medias, ¿no? A veces predicamos una parte nada más, no. El anuncio es que verdaderamente Jesús vino a este mundo, murió en la cruz y resucitó para el perdón de nuestros pecados, para la salvación de todas las naciones, comenzando por Jerusalén, como les dice, y le dice a los discípulos, vosotros seréis testigos, ¿no? Y sabemos que esa palabra testigo es la palabra mártir en griego, y eso es lo que los apóstoles fueron y lo que la iglesia debe ser, testigos de Cristo, testigos de lo que Cristo hizo y hace hasta el día de hoy en medio de la iglesia, la salvación por medio de su muerte de cruz y de su resurrección, y el ser testigos de Cristo muchas veces nos va a llevar de verdad a ser mártires, en el sentido de entregar nuestras propias vidas por Cristo, ¿no? Como siervos de Dios a lo largo de los tiempos han entregado sus vidas, incluso pues literalmente han entregado su sangre por causa del anuncio del Evangelio. Así que como los apóstoles serían testigos, luego la iglesia apostólica, y la iglesia hasta el día de hoy, debe ser la que anuncie este mismo querigma de Cristo muerto y resucitado, el corazón del Evangelio, y que en él se predica el perdón de pecados. Es decir, el Evangelio incluye el anuncio también de que somos pecadores y de que necesitamos ser perdonados, redimidos, rescatados. Necesitamos a Cristo muriendo en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para limpiarnos a nosotros de toda maldad, y por eso el anuncio del Evangelio es anuncio de Cristo, pero también es el llamamiento al arrepentimiento. El Evangelio
es anunciar a Cristo, pero también es anunciar que hay pecado, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos, es decir, volvernos a Dios. Necesitamos renunciar al pecado, renunciar a la vida que anda en una dirección contraria a la voluntad de Dios, y debemos volvernos hacia Dios y hacia la voluntad de Dios, convertirnos a Dios y en arrepentimiento entregarnos a Cristo. Entonces, el arrepentimiento y el perdón de pecados es, como vemos aquí, parte del anuncio del Evangelio. Anunciar a Cristo y anunciar los requisitos o las condiciones de seguir a Cristo, que son el arrepentimiento, la conversión, volverse a Cristo para el perdón de los pecados, siendo introducidos en la vida de la iglesia, en la vida del pueblo de Dios. Y Jesús les dice, y aquí, versículo 49, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Es decir, Jesús les acaba de abrir el entendimiento para que comprendan plenamente lo que las Escrituras dicen acerca de su muerte y su resurrección. Les está diciendo que son testigos del anuncio del Evangelio, que es anunciarle a Él muerto y resucitado, y también el llamar al arrepentimiento a las naciones, para que en ese arrepentimiento, recibiendo a Cristo, tengan perdón de los pecados y sean reconciliados con Dios. Les dice, pero, ojo, vais a recibir la promesa de mi Padre. Es decir, antes de ir a ser testigos a las naciones, necesitáis estar capacitados para ser testigos. Y esa capacidad de ser testigos no proviene de la fuerza humana, no proviene del poder humano o de la capacidad que tenían los apóstoles, que en realidad estaban asustados y cobardes y no tenían poder. El poder tenía que venir de lo alto, y esa es la promesa de mi Padre. Se refiere Jesús a lo que él describe en el Evangelio de San Juan capítulo 14, 15, 16, cuando se refiere al Espíritu Santo. La promesa del Padre era la promesa del derramamiento del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Recordemos que hemos visto en sermones pasados que Jesús les dice, os viene bien que yo me vaya, porque si yo me voy, os enviaré el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si Jesús no se iba, no ascendía, el Espíritu Santo no iba a descender. Y ahí está una de las claves de la fiesta de la Ascensión. Si Cristo no ascendía, que es lo que celebramos hoy, el Espíritu Santo no descendía. Y recordad que el Espíritu Santo es la persona divina que viene a morar en el corazón del creyente, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos a Cristo en el bautismo y estamos unidos a Él con una fe viva y vivimos en Cristo, el Espíritu Santo que obra en nosotros trae a nuestros corazones la presencia del Padre y del Hijo. Es decir, el Dios Trino mora en el creyente y obra en la vida del creyente, inhabita, es decir, habita dentro de los creyentes, y esa es la novedad de la nueva alianza, del nuevo pacto, que Dios está en nosotros, la ley de Dios está en nosotros, los mandamientos de Dios están en nosotros, es decir, Dios actúa desde dentro para afuera en la vida del creyente. Esa es la promesa del Padre y es la novedad de la nueva alianza. Y esto nos muestra la necesidad de la ascensión de Cristo. Es decir, si Cristo no volvía al Padre, no nos podía enviar el Espíritu. Así que Cristo está verdaderamente presente en la iglesia hoy por la acción del Espíritu Santo. Cristo está presente en la palabra, Cristo está presente en los sacramentos, en la Eucaristía, especialmente, y en el bautismo, porque el Espíritu Santo hace presente al Padre y al Hijo en medio del pueblo de Dios, y Cristo verdaderamente está aquí. Por eso, todo lo que hace la iglesia hoy lo hacemos siempre invocando al Espíritu Santo. Es por eso que en la liturgia, en los sacramentos, cuando se va a celebrar un bautismo, antes del bautismo, en la oración, invocamos el Espíritu Santo para que descienda sobre el agua. En el momento de predicar la palabra, como hemos hecho hoy, invocamos el Espíritu Santo para que descienda y nos ilumine. Cuando vamos a celebrar la Eucaristía, al consagrar las ofrendas del pan y el vino, invocamos al Espíritu Santo para que esos elementos sean cuerpo y sangre de Jesucristo. Es decir, la acción del Espíritu Santo es
imprescindible para la vida de la Iglesia y para la presencia de Cristo en medio de la Iglesia. Y para esto la ascensión es determinante. Finalmente, el Señor, versículo 50, los saca fuera hasta Betania, hasta el monte de los olivos, donde él solía orar, y alzando sus manos los bendijo. El Señor está pronunciando sobre ellos una bendición sacerdotal sobre sus discípulos, y en medio de esa bendición se separa de ellos y fue llevado al cielo. Como vemos en el mismo relato de los otros evangelios, pues hay una nube y toda una visión celestial en ese momento en la que el Señor es llevado hacia el cielo. Y dice que después de haberle adorado, ellos volvieron a Jerusalén. Y aquí podemos ver claramente que este acontecimiento glorioso y único de que Jesucristo resucitado, estando con ellos, ya después de todo lo que han visto, después de haber también por el Espíritu Santo abierto su entendimiento y experimentado que el Señor es llevado en esa nube, ellos adoran a Cristo, es decir, ellos están reconociendo la divinidad de Jesucristo. Y todo esto a la Iglesia, a todos nosotros, por la obra del Espíritu Santo que nos convence, nos lleva a adorar a Cristo, a postrarnos delante del Señor como Dios, Señor mío y Dios mío, como le dijo Tomás. Y Lucas termina su Evangelio, que es el primer tomo de su obra, porque el segundo es Hechos de los Apóstoles, termina diciendo que los discípulos estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Pero por Hechos de los Apóstoles sabemos al inicio que el mismo Lucas nos dice que cuando el Señor es llevado, ellos quedan un poco confusos, pero hay una aparición de ángeles, ¿no? Y en Hechos 1, versículo 10, nos dice: estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que estos ángeles, hermanos, lo que hacen es confirmarle a estos hermanos, en medio de su estupor, en medio de su sorpresa, les está confirmando que Jesús, así como fue tomado milagrosamente, asombrosamente en esta acción celestial, fue tomado hacia el cielo, de la misma forma volverá. Y eso es lo que el mismo Señor Jesús ha dicho. Cuando yo vuelva, todo el mundo lo verá. Por eso es que no debemos prestar atención cuando alguien dice Cristo ya vino por ahí, no. Cuando el Señor venga, todo ojo lo verá, porque Él vendrá de una forma manifiesta y tan celestial y gloriosa que todos, por supuesto, sabremos que ha llegado la hora del juicio. Conclusión, hermanos, para terminar este breve sermón, esta breve meditación en el día de la Ascensión. Como hemos leído en el Salmo, como hemos cantado o adorado al Señor en ese Salmo, el Señor dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor dijo a mi Señor, ¿no? Aquí está el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra este diálogo entre el Padre y el Hijo, ¿no? El Señor dijo a mi Señor. El Padre le dice al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto es lo que el Padre le dice al Hijo en la ascensión. El Padre le está diciendo al Hijo: ven, siéntate a mi diestra a reinar conmigo hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hasta el momento en el que el reino de Cristo sea plenamente expandido con su segunda venida en este mundo. Tu pueblo, dice, se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Y le dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este salmo, ¿qué nos muestra? Y con esto voy a concluir. Algún aspecto muy importante de la teología de la ascensión de Cristo. Primero, hermanos, decir que realmente era necesario que Cristo muriera y resucitara, porque si no, no había salvación para nosotros, no había sacrificio que nos salvara. Pero de igual manera, habiendo Cristo resucitado y con esto siendo manifestada su victoria, era necesario que Cristo entrase ahora como sumo sacerdote y como rey
en el templo celestial. Es decir, que Jesús subiese a la diestra del Padre, como nos dice Hebreos, Él subiese como el sumo sacerdote y también como la ofrenda, para llevar su sangre en ese templo celestial donde está el Padre. Él lleva su propia ofrenda, la ofrenda de su propio cuerpo y su sangre derramada para nuestra salvación, siendo Él el sumo sacerdote y también el Cordero. Por eso es que Cristo, con su ascensión, vamos a decir que inaugura oficialmente su oficio de sumo sacerdote, ¿no? Porque Él entra allí con su sacrificio y, como dice Hebreos, para interceder por nosotros continuamente. Está el Hijo en la presencia del Padre a su diestra, pero con su sacrificio. Por eso es que en cada celebración de la Eucaristía volvemos a vivir esto y nos unimos a esa ofrenda que Cristo perpetuamente hace delante del Padre, su sacrificio. Y ese sacrificio es actual y presente para nosotros hoy, cada vez que nos acercamos a ese santísimo sacramento. Pero Cristo está como sacerdote en la ofrenda de sí mismo, allí ascendido, y recordemos que Él ha ascendido en su cuerpo real, no es el espíritu. Cristo en un cuerpo real resucitado, con su cuerpo y alma humano unido a su divinidad, es decir, su persona completa, está allí en la presencia del Padre, y también está, como digo, como rey, porque Él reina a la diestra del Padre. Él está como sacerdote, como rey, y también en el sentido de profeta, porque al haber ascendido, Cristo es quien constantemente por el Espíritu Santo actúa en nosotros para que sea iluminado nuestro entendimiento en la palabra de Dios y seamos dirigidos a toda verdad, porque Jesús dijo que cuando Él subiese y envíe el Espíritu Santo no hablaría por sí mismo, sino que el Espíritu Santo nos diría todo lo que el Padre y el Hijo nos dicen. Así que Cristo sigue, como digo, por el Espíritu, actuando en medio nuestro. Así que, hermanos, demos gracias a Dios por esta celebración en la que nosotros realmente podemos gozarnos con lo que Dios ha hecho y hace en la vida de la Iglesia, porque Cristo murió, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre, pero todavía nos queda algo. Volverá otra vez con gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Y estamos en ese momento nosotros, esperando la segunda venida del Señor, cuando Él venga a juzgar. Así que, por su gracia, esperémosle preparados como una novia que está ataviada, una virgen que está despierta y preparada para la venida del Señor. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, que nos dé la gracia y la llenura de su Espíritu para entender cada vez más el misterio de Cristo, para experimentar más a Cristo en la palabra y en los sacramentos, y que podamos con su ayuda vivir de una forma más digna del Evangelio siempre. Que el Señor nos bendiga y nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora juntos vamos a confesar nuestra fe con el credo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a confesar el credo niceno. Confesemos con nuestra boca lo que cree nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, quien por los hombres y por nuestra salvación descendió del cielo y fue encarnado por obra del Espíritu Santo de María la Virgen y fue hecho hombre. Y también por nosotros fue crucificado bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre.
y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, cuyo reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, quien con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, quien habló por los profetas. Y creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica, y reconozco un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida en los siglos venideros. Amén.